Muy buenas, hoy vengo con un tema de reflexión que me gusta bastante, sobre el que he reflexionado bastante y que considero bastante importante hacer este vídeo porque considero que muchas veces entendemos o abordamos este tipo de asuntos, esta valoración de los problemas de la gente de una forma muy sesgada, muy superficial y sin aterrizar las cosas a la raíz y a la base del problema. En este vídeo me voy a centrar en hacer un análisis sobre cómo los problemas de los países más desarrollados afectan a la gente y a las personas que viven en estos países, y cómo lo hacen los problemas de los países menos desarrollados, que son problemas que tienen mucho que ver más con necesidades fisiológicas básicas como comer, como tener un sitio seguro donde refugiarte, porque en muchos de esos países no es seguro estar en la calle porque muchos están en guerra. Y quiero un poco poner cara a cara, un poco que sirva de espejo para que sepamos contextualizar cuando hablemos de las cosas y sepamos un poco aterrizarlas a la base. Y con este análisis no voy a comparar una sociedad con otra, ni voy a comparar a unas personas con otras, sino que me voy a centrar en cómo los problemas de estas culturas, de estas sociedades y de estas culturas afectan a la gente que vive en ellas. Y es que en los países más desarrollados aún existe una tendencia a de alguna forma clasificar o ordenar los problemas en un orden de importancia sin tener en cuenta el contexto de donde surgen, sin tener en cuenta la persona que los sufre, sus experiencias y su pasado, y sin tener en cuenta otro tipo de variables que van muy por debajo y que son las realmente sustanciales y a las que realmente hay que atender. Y esto te lo enseñan muy bien cuando empiezas a estudiar psicología. No centrarse simplemente en los síntomas, sino abordar la causa que está provocando esos síntomas. Con esto quiero decir que podemos coger a una persona y su problema. Por ejemplo, podemos ver a una persona que tenga problemas con su imagen física, que tenga problemas porque en redes sociales hay gente que se está metiendo con ella o que le está insultando, o que tenga problemas del tipo: he suspendido un examen o he suspendido un curso y no voy a obtener una plaza para llegar a no sé qué sitio. Muchas veces lo que se hace con este tipo de cosas es quitarles la importancia y compararlas con otro tipo de gente que está en circunstancias y que está en otros contextos y que vive realidades muy distintas, y comparar esta clase de problemas con gente que no tiene para comer o con gente que está en países, y poder criticar a alguien porque se preocupa por su aspecto físico, o criticar a alguien porque se está quejando por determinadas cosas que en esta sociedad y en este contexto y en este momento actual se le dan valor. Y ese es el problema, el no aterrizarlo a la base de donde surge. Y esto no va de victimizar a nadie y decir pobrecito, sino de aprender a enfocar y a entender las cosas desde una posición más consciente, a saber relativizar y a saber contextualizar que cuando estamos valorando la situación o el problema de alguien, lo estamos haciendo desde nuestra posición, desde la importancia que nosotros, con nuestra historia personal, con nuestras creencias, con nuestra forma de ver las cosas, le damos a un problema, o le damos a una cosa específica, pero que esa persona lo puede estar evaluando de una forma completamente distinta. Y es aún mucho más absurdo coger ese tipo de problemas o hacer ese tipo de valoraciones cuando estamos además analizando, valorando a personas que ni siquiera viven en nuestro contexto, que viven en culturas totalmente distintas, con otras fuentes de valor totalmente distintas, que aunque estén arraigadas a las mismas necesidades básicas, atienden a otro tipo de estímulos o atienden a otro tipo de ideologías, de creencias y de formas de ver las cosas muy distintas. Está claro que cuanta mejor inteligencia emocional, cuanto más recursos psicológicos, cuanto más un entorno social más sano tengamos, mucho mejor, porque vamos a ser capaces de afrontar este tipo de problemas con mayores recursos para solventarlos con éxito. Pero que no menospreciemos y que seamos bastante sensibles y que entendamos en ese sentido
que lo que para ti puede ser que no parezca demasiado importante, a la otra persona les puede estar hundiendo la vida, y que comparar ese problema con otro problema de otro país que no tiene absolutamente nada que ver, no sirve absolutamente de nada y es un argumento bastante sesgado. Y no es que estas personas en estos países más desarrollados atiendan a problemas más superficiales, sino que en estos mismos países cosas como el número de seguidores para ciertas personas en concreto, aprobar o no un examen, el concepto de éxito global que ha instaurado en la sociedad, la apariencia física, el estatus, la ideología social, moral, política, todas estas aparecen también ligadas en nuestro contexto a necesidades básicas que tenemos como seres humanos, como especie, y que si no sabemos regularlas, si no tenemos un equilibrio emocional, un contexto sano, que esto no es algo que elijamos, muchas veces crecemos con problemas emocionales, con falta de introspección, con falta de conciencia sobre las cosas, con falta de habilidades psicológicas para manejar ciertas situaciones o cierta tolerancia a la frustración y regulación emocional. Si no contamos con todas estas cosas, nos pueden hundir la vida. Y es muy importante concienciarse de esto y no coger el problema y compararlo con un problema de otro contexto, de otra cultura que no tiene absolutamente nada que ver. Porque este contexto, en esta cultura y para esa persona, es el pilar sobre el cual se puede fundamentar el sentido de su vida, su identidad y las cosas que le importan, por muy superficial que te parezca a ti eso. Otro tema a discutir sería ver cómo proyectamos todas estas necesidades básicas, en qué cosas las proyectamos, la expectativa de éxito que hay en esta sociedad y las ideologías, y podríamos revisar todo ese tipo de cosas y aterrizarlas también a desde más pequeños en la educación, trabajar otro tipo de habilidades y otro tipo de cosas para gestionar todo esto mucho mejor. Pero eso es otro tema aparte. La situación actual es la que es y este tipo de problemas afectan a la gente de una forma muy grave, provocándole problemas de todo tipo. Y es que aquí están las estadísticas. Alrededor de 300 millones de personas conviven con estados de depresión diarios. La gran mayoría de estas en países desarrollados, experimentando síntomas tanto fisiológicos como psicológicos como emocionales, del tipo irritabilidad, pesimismo para el futuro, ideación suicida, insomnio, sentimientos de culpa, pérdida de confianza en uno mismo. Ligado a esto se calcula también que el 5% de la población mundial se ve afectada por trastornos de ansiedad, donde las personas conviven con una situación o con una sensación de estrés, de preocupación, de nerviosismo, de irritabilidad o de problemas del sueño, entre muchísimos otros. Otros estudios señalan que a nivel mundial en torno al 4% de los adolescentes podrían presentar conductas autolesivas. Aquí podríamos seguir añadiendo un montón de problemas, incluyendo el incremento de conductas adictivas y los malos hábitos de vida, o otros problemas menos comunes pero que van en aumento, como trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de la personalidad, trastorno de pánico, fobias sociales, trastornos obsesivos compulsivos, donde aunque en algunos hay cierta predisposición genética, los factores ambientales ayudan muchísimo a que estos acaben surgiendo. Y muchos de estos problemas que he ido añadiendo, como la depresión, la ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria o otro tipo de problemas más derivados a situaciones específicas, acaban en casos de suicidio. Y es que alrededor de 800.000 personas se suicidan cada año. Y por cada adulto, en este caso, que se suicida, hay 20 casos más de intentos de suicidio. Se ha llegado a convertir en la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años. Y estos no son estadísticas de este año. Estoy seguro que con toda la situación mundial estas estadísticas ya no tan solo del suicidio, sino de todos los que he ido nombrando, se han agravado en cifras y en números muchísimo. Muchas personas pueden verse tentadas a clasificar los problemas del mundo occidental como más superficiales o más superfluos, pero aquí están las estadísticas. Ninguno de estos problemas está provocado de forma directa por la falta de alimento.
Y por supuesto, esto es indiscutible, en términos de supervivencia, la necesidad de alimento, la necesidad de un hogar para que te dé seguridad física o de personas a tu alrededor por nuestro instinto de relacionarnos con los demás y de tener seguridad, de sentirnos parte de un grupo, eso es algo instintivo y que en primer lugar cuando nos falte comida o cuando estemos sin ningún refugio vamos a tender a cubrir esas necesidades primarias básicas antes que las otras. Pero una vez cubiertas, estas otras necesidades que van por arriba se convierten en necesidades igual de prioritarias, y esto se ve muy bien echando un vistazo al panorama mundial, y es que todas estas estadísticas, la mayoría de esta gente con trastornos de la conducta alimentaria, con ansiedad, con depresión, gente que se suicida, gente con trastornos obsesivos compulsivos, gente con problemas emocionales, con gente, casos de éxito, de gente muy famosa o de gente que lo tiene todo y acaba quitándose la vida. Toda esta gente tiene las necesidades fisiológicas básicas cubiertas, y pensar que se quitan la vida o pensar que sufren de una forma voluntaria, de una forma tonta, es algo estúpido. Lo que hay que ver es por qué ese tipo de cosas le están afectando y entender cuál es su contexto y cuáles son sus propios recursos para afrontar las circunstancias que esa misma persona está viviendo. Eso es lo que hay que entender, y ahí es donde hay que ir, no a valorar o juzgar el problema sin tener ni idea de quién es la persona, del contexto en el que vive, porque ni siquiera somos capaces de hacer eso con nosotros mismos. ¿Cómo pretendemos hacerlo con otras personas? Y ahí está un poco muchas veces el sesgo, de valorar problemas de los demás sin tener ninguna noción básica de cómo es esa persona, de su pasado y de en qué contexto vive, y de forma más específica su entorno, a qué cosas le da más importancia y con qué valores se le ha educado a esa persona. Eso es lo realmente determinante. Y es que fijaos la paradoja, cuando nos falta alimento muchas veces nos agarramos a la vida en situaciones así, pero en cambio con las necesidades básicas cubiertas y con el alimento más que dado, la falta de sentido en tu vida, la falta de objetivos y todos estos problemas que he ido mencionando pueden hacer que te quites tú mismo la vida. Este tipo de problemas van arraigadas a otras necesidades, como lo vemos aquí con la pirámide de Maslow, que esto lo refleja muy bien, y es que cuando las necesidades de abajo están cubiertas, el ser humano va atendiendo a las otras necesidades. Y estas otras necesidades juegan un papel también tan importante como estas primeras. Incluso nuestra tendencia a cubrirlas es casi tan prioritaria como es nuestra tendencia a cubrir nuestras necesidades primarias. Y por poner un ejemplo fácil, algunos de estos problemas de base que surgen en estos países más desarrollados surgen cuando nos enfrentamos al rechazo social o la falta de reconocimiento, la falta de afecto, la sensación de soledad, la falta de sentido en tu vida, la vulneración de la intimidad o el sentimiento de fracaso. Actúan como necesidades y actúan como motivaciones prioritarias en la vida de cada uno de nosotros, en el contexto en el que nos encontramos. Y no saber equilibrar estas puede llevarnos a todos los problemas que vimos. Y la idea que quiero transmitir con esto es que ojalá se pudiese hacer una reconstrucción de muchos valores, creencias, estereotipos y cosas que están funcionando mal de base en la educación en muchos países desarrollados, y que generan una gran cantidad de problemas. Y sería fantástico poder solucionar eso, y sería fantástico que todo el mundo, por supuesto, tuviese las necesidades básicas cubiertas. Pero los problemas son los que son, y si no queremos ir a atender a la raíz, si nos quedamos solo en el síntoma, si nos quedamos solo en esta persona es muy superficial porque se preocupa por su físico, cuando no podemos entender que esa persona de detrás puede estar desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria por el tipo de educación tan perfeccionista y por el tipo de valores que le han dado a esa persona, puede estar desarrollando problemas graves de base. Ver eso como algo superficial no va a ayudarle a solucionar el problema, pero entender el entorno de esa persona, los valores que le han inculcado a esa persona, las creencias que le han inculcado a esa persona, su personalidad, los recursos sociales y la gente con la que cuenta, eso es lo realmente importante y hacia donde hay que ir. Ir hurgando en los problemas emocionales que pueda haber detrás, pero que no se ven, que son tabú, que no se hablan. Y ahí es donde hay que aterrizar, porque ahí es donde está el problema. No está tanto en si me preocupo por mi físico o no, sino mucho más abajo.
en mis valores, en a qué cosas le doy importancia. Y muchas veces estas cosas vienen influenciadas por la cultura en la que vivimos de forma indirecta, por los cánones de belleza, por ejemplo, en este caso del físico, que tanto se venden, que tanto salen en todos los sitios, pero también vienen influenciados por un entorno familiar más cerrado en el que has sido educado a esa persona y todos los problemas que eso puede acarrear. Y nada, esto no era un análisis para comparar problemas del primer con el tercer mundo porque es algo con bastante poco sentido, pero sí que era una crítica a esa comparación que se hace muchas veces entre problemas de países más desarrollados y problemas de países menos desarrollados, cuando es algo que no tiene ningún sentido hacer. Así que nada, amigos, espero que os haya molado, que haya servido para reflexionar, que ese era el objetivo, y nos vemos en próximos vídeos.